Hola, mi nombre es Rosarqui Suárez, soy estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad de Yacambú y de acuerdo con la actividad de la Unidad 4 asignada en el curso de Psicología Jurídica, daré inicio a la actividad de las exposiciones, como el equipo número 7 abordando el tema de la autopsia psicológica y específicamente en mi punto dando una breve historia y definición de lo que es la autopsia psicológica. La autopsia psicológica es un método de pericia que sus orígenes se remontan a los finales de la década del año 1950 en los Estados Unidos de América. Este método surge por la necesidad sentida administrativa de definir la etiología médico-legal de muertes dudosas donde no habían suficientes elementos para afirmar si se trataba de un suicidio o de un accidente. Este método a lo largo de estos años ha sufrido modificaciones y adaptaciones según las necesidades y prioridades de cada investigador y el medio, por supuesto, social en el cual se realiza. El término como tal surge en 1958 cuando el jefe médico forense del condado de Los Ángeles, Theodore J. Pulfi, se encontró con varias muertes por droga y no tenía la posibilidad de certificar con certeza la causa o mecanismo de la muerte. De esa manera, invitó a Norman Farber y a otros psicólogos conductuales que tras un esfuerzo de una aproximación multidisciplinaria acuñaron el término de autopsia psicológica y así publicaron en los siguientes trabajos Purfi en 1961 y 1967, Littman en 1963 y Schneiderman y Farber en 1961. Schneiderman mucho después, en 1969 y 1973, aunque algunos atribuyen a Littman la denominación por los trabajos publicados. Es decir, la autopsia psicológica es la exploración retrospectiva e indirecta de la personalidad de la vida de una persona ya fallecida. Se trata de hacer una evaluación después de la muerte, de cómo era la víctima, de su comportamiento y estado mental, tras una reconstrucción social, psicológica y biológica post-mortem. Es una pericia muy sofisticada y especializada que precisa de un trabajo en equipo junto a los criminalistas, criminólogos y forenses. Comienza en la escena de los hechos, ya que para el psicólogo forense la escena de la muerte emite señales. Solo se trata de interpretarlas, de decodificarlas según Núñez Arco. Entonces se define la autopsia psicológica como un método de investigación retrospectivamente de las características de la personalidad y las condiciones en vida que tuvo un individuo, teniendo como objetivo acercarse a la comprensión de las circunstancias de su muerte. La autopsia psicológica nació como una técnica de investigación empleada para determinar la manera de muerte en casos dudosos, para descartar el suicidio en casos de muertes violentas, accidentes o, por ejemplo, una asfixia autoerótica. En el campo forense nace la expresión y es allí donde se aplica el análisis de las circunstancias de muerte de una persona. Esto es todo por mi exposición. En el siguiente punto, que es el número 2, se abordará lo que es la importancia y el objetivo y lo dejo ya en manos de mi compañera Clara Reyes. Muchas gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Clara Reyes y yo les voy a hablar sobre la importancia y los objetivos de la autopsia psicológica. La autopsia psicológica tiene como fin principalmente ejecutar un estudio que determine la personalidad del occiso, su conducta, su comportamiento o su condición psicológica previa a la muerte. Sin embargo, esto puede ir mucho más allá de eso, ya que en la mayoría de los casos quedan muchos detalles inconclusos que se ameritan resolver, y es ahí donde radica la importancia de la autopsia psicológica, pues esta se convierte en una herramienta útil, esclarecedora y conectora de los hechos, permitiéndole a la justicia ejercer sus deberes de acuerdo a la información sintetizada sobre los hechos. De acuerdo a los objetivos, según Eber en el año 1991, determinó que eran 4, siendo el primero la determinación de la forma de muerte del individuo, si era homicidio, suicidio natural o accidental. El segundo, siendo el momento o determinando el momento y el tiempo en lo que esta muerte se produjo. El tercero, recolectando la información
para conectarla con los datos obtenidos. Y el cuarto, que era una forma terapéutica para los familiares y amigos de la persona, bueno, del occiso, ya que éste tenía derecho a comunicar o expresar lo que pensaba y lo que sentía sobre lo que había sucedido. En general, la importancia y los objetivos de la autopsia psicológica pues radica en que sirve o es esencial para esclarecer las muertes dudosas, si fue por suicidio, por homicidio o accidental, en donde ni el médico legisla o donde ni el policía tiene los elementos o información suficiente para hacer una deducción o una conclusión. Buenos días, mi nombre es Jonathan Díaz, estudiante de Psicología. En esta oportunidad voy a dar continuidad a la exposición. Me corresponde el tema número 3 acerca de la metodología de la autopsia o cómo se lleva a cabo el protocolo de autopsia. Es importante definir la autopsia como aquella técnica o aquel método que se aplica a todas aquellas personas que ya han muerto y que se desconoce la causa de su muerte. Existen dos tipos de autopsia, está la autopsia clínica y la autopsia psicológica. La autopsia clínica es aquella autopsia que se aplica a todas aquellas personas que se desconoce la manera en la que murió o aquello que provocó la muerte. Para ello es necesario realizar cierto tipo de técnica o cierto tipo de método para determinar la causa de su muerte. Es decir, lo primero, cuando se encuentra una persona occisa, se debe acudir hasta el sitio de suceso, se realiza una inspección del área, una inspección de cadáver para determinar primeramente los rasgos físicos y la identificación del cadáver. Una vez que se logra la identificación del cadáver, se debe buscar a todas aquellas personas que estuvieron cerca del sitio de suceso para que den testimonio acerca de lo que ocurrió en el área. Y se realiza una perimetría o un levantamiento del cadáver donde se lleva y se pone en manos del patólogo, siendo el patólogo el que a través de la autopsia va a determinar, basándose en el estudio de cada uno de los órganos, cuál fue la causa de la muerte. Y una vez que se determine la causa de la muerte, se va a proceder a realizar cualquier otra técnica que ayude a traer aún más conocimiento y de esta manera poder inculpar o poder saber quién provocó la muerte de esta persona. Es decir, si una persona muere a raíz de una violación donde se puede determinar que hubo violencia física, ¿verdad? Se debe determinar primero cuáles son, si hubo o no apéndice piloso, si había muestra de semen, si había desgarramiento de los muslos, y todo este tipo de técnicas me van a dar posiblemente con el culpable. A su vez, paralelamente, existe otro tipo de autopsia que es la autopsia psicológica. Es aquella en la cual más nos interesa, ya que somos futuros psicólogos. Es aquella autopsia o aquel examen psicológico que se va a realizar a la persona una vez que ha muerto o post-morte. Es decir, se le realiza un examen psicológico al cadáver donde se va a estudiar si esta persona poseía algún trastorno, si tenía o no tenía una depresión, si esta persona tenía algunos vínculos de mala conducta, si poseía o no poseía antecedentes penales, y a su vez complementar esta información con todas aquellas testimoniales que se puedan conseguir en el sitio de suceso y verificar si hubo o no hubo un suicidio, ya que mayormente el tipo de autopsia psicológica se implementa para determinar si hubo o no un suicidio en todos aquellos casos donde la muerte posiblemente se lleva a cabo a través de un suicidio. Es allí donde se estudia el cadáver para determinar si se suicidó, no basándose directamente en los hechos o en el sitio del suceso, dependiendo en el momento en el que se consigue el cadáver, sino basándose directamente en la psiquis para determinar si hubo un suicidio y qué lo llevó a que esta persona se suicidara. A su vez, existen diferentes técnicas que me van a demostrar a mí si la persona se suicidó o no, dependiendo de la posición del cadáver o la posición en la que se encuentra el cadáver. Si estamos hablando de que una persona se tira de una alta distancia, la manera en que la persona se tira, si se tira de pie, podemos decir que hubo presencia de un suicidio, pero si se tira de cabeza, podemos decir que hubo alguien que lo ha empujado al vacío. Entonces, todas estas son técnicas que se estudian o que se aplican para determinar una autopsia psicológica y verificar si la persona fue o no
ella misma es la que provocó su muerte. Bueno, esto ha sido todo. Gracias por su atención. Hola, mi nombre es Raúl Ramos, estudiante de la Universidad de Acambú, de la Escuela de Psicología a Distancia. En este momento voy a hacer una exposición acerca del tema sobre autopsia psicológica de la Cátedra Psicología Jurídica, en el cual me toca exponer la parte de perfil criminal. Definimos el perfil criminal como una técnica de investigación criminológica derivada del análisis que se realiza en los patrones conductuales en los agresores conocidos, para con ello definir y crear lo que se llama perfilación criminal inductiva, y así auxiliar en la resolución de crímenes donde se desconoce el perfil del agresor, partiendo de los indicios físicos y psicológicos encontrados en la escena del crimen. Encontramos dos tipos de perfiles: el perfil de agresores conocidos o método inductivo, y el perfil de agresores desconocidos o método deductivo. Dentro del perfil de agresores conocidos o método deductivo, encontramos que este método se utiliza a menudo en aplicaciones, ya que implica predicciones, previsiones o el tipo de comportamiento. Dentro del perfil de agresores desconocidos o método deductivo, encontramos que se pueden trabajar con una premisa. Esa premisa arroja un silogismo, el cual la premisa mayor establece una línea directa de investigación y los resultados se van a arrojar en la premisa menor. Dentro de la metodología del perfil encontramos 4 aspectos, que son en la escena del crimen, perfil geográfico, victimología y modus operandi y firma. Definimos la escena del crimen como su nombre lo indica. Es el sitio, el lugar que escoge el asesino para asesinar a su víctima. Dentro del perfil geográfico encontramos que se define como la técnica de análisis de la actividad espacial o geográfica de los delincuentes aplicada a la investigación criminal. La victimología es una disciplina de la criminología que estudia la actividad delictiva de la víctima. Y el modus operandi es un comportamiento aprendido, desplegado por los delincuentes, por uno o más delincuentes en delitos, y que se goza de unas características propias. Para definir lo que es autopsia psicológica, lo definimos como el estudio que tiene la finalidad de establecer si la persona tenía una personalidad de tipo depresiva o con pensamientos autoagresivos de muerte, y en todo caso si había tenido pensamientos suicidas, ideas de muerte, conductas autodestructivas o intentos fallidos de suicidio. Ahora vamos a hacer una relación entre lo que es el perfil criminal y la autopsia. Podemos decir que la relación que existe entre las dos es que el perfil criminal es una técnica de investigación que se deriva del análisis de los hechos criminales, y la autopsia psicológica es el estudio que tiene la finalidad de establecer el tipo de conducta del fallecido. De este modo termino mi exposición. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Gleidis Pérez y voy a hablarles sobre el caso de autopsia psicológica. Es un caso que ocurrió recientemente en Uruguay, el domingo pasado, el 12 de noviembre. La víctima, una niña de 9 años llamada Valentina Walters, ocurrió en una población llamada Rivera. Es una población que colinda con Brasil, al norte de Uruguay. Bueno, en la esfera interpersonal de la víctima podemos decir que era la segunda de 3 hermanos, de padres divorciados, con muy buena relación entre ellos, muy buena comunicación. El padre vivía en el mismo pueblo, los niños vivían con su madre. En la esfera emocional, pues podemos decir que la niña era una niña muy alegre, le gustaba hablar mucho, era una niña de muy buen corazón. La madre indica que era una niña muy obediente, excelente estudiante, tenía muchos amigos, era una niña muy sociable.
El suceso, pues, ese domingo la niña cumplía 9 años de edad y la madre le solicitó que fuera a buscar a su hermano que estaba en un campo de fútbol a 30 metros de la vivienda. La niña fue a buscarlo y pues a los minutos regresa el hermano a la casa, le preguntan por la niña y la niña nunca llegó a su destino. Se dan cuenta que la niña está desaparecida y comienza la búsqueda, los interrogatorios entre vecinos, familiares, la policía de Rivera, la policía de Montevideo, todos en búsqueda. El agresor pues era un agresor conocido, un joven de 22 años, con un perfil psicológico totalmente normal, un joven corriente de 22 años, con una pareja, vivía en casa de sus padres con su pareja, tenía un buen empleo. El día miércoles a las 11 de la mañana, el agresor indica que uno de sus perros había conseguido el cuerpo de la niña, supuestamente por el olor, pero durante esta entrevista, pues, la policía se da cuenta que hay inconsistencias en los hechos que ya él había narrado, y se dan cuenta que hay algo que no está bien, comienzan a presionar y pues el agresor se quebró y indicó que había cometido el homicidio. Indicó que ese día él violó a la niña y como la niña le había dicho que iba a acusarlo con su madre, pues procedió a matarla para que nadie se enterara de la agresión que había cometido. Abrió un hueco en la tierra y pues colocó el cuerpo y lo tapó y colocó piedras encima para que no lo consiguiera. Bueno, en este caso pues podemos ver que por medio de la autopsia psicológica y este tipo de procedimientos, entrevistas y todo esto, pues ayudó a esclarecer de manera más rápida y eficiente el caso. Pues el agresor, al verse conmocionado por la búsqueda, conocía a la familia, conocido por todos los vecinos, pues decidió indicarle a la gente dónde estaba el cuerpo y procedió a confesar que él había realizado ese terrible hecho. Entonces, bueno, gracias a la agilidad y al proceso, al rápido proceso, pues se pudo solventar de manera rápida y eficiente esto. Y se han dado cuenta en el pueblo y también en todo Uruguay que hay muchas fallas en lo que es el Código Penal de Uruguay. Por eso, por medio de este caso, pues la gente está muy conmocionada y están solicitando el cambio del Código Penal de Uruguay, solicitando la pena de muerte para este tipo de agresiones y casos. Bueno, esto es todo. Espero que les haya servido la información de mis compañeros y mi información. Bueno, me despido. Buen día.